Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Buenas noches a todo el auditorio de Rojo y Negro. Hoy es 23 de abril del 2020. Estamos transmitiendo desde la radio ESME en este compromiso que hemos hecho con nuestros miembros organizados en el Sindicato Mexicano de Electricistas y con el público en general de mantener nuestra comunicación durante el periodo de la contingencia. Estamos hoy reflexionando acerca de cómo se han dado los últimos acontecimientos. Vamos a retomar en síntesis cuáles son las últimas decisiones por parte del gobierno federal en torno a la pandemia que aqueja al mundo entero, el COVID-19, y también acerca de cómo se han venido tomando las decisiones de carácter económico para la reactivación de precisamente la economía en nuestro país y cómo se han venido debatiendo estas posiciones. Aquí lo más importante de lo que ha sucedido en la semana, como todos ustedes saben, ya se declaró la fase 3 de la pandemia en nuestro país. ¿Qué es eso de la fase 3? Implica que los contagios ya se cuentan por miles y son principalmente de propagación comunitaria, en un contagio acelerado, haciendo más difícil romper con la cadena de propagación. Esto se anunció al principio de esta semana y esto también significó que se tomaran nuevas medidas de mitigación y control de la pandemia en nuestro país. Lo que el argumento central es que ya se observa en la curva ascendente de crecimiento de los contagios en nuestro país un aceleramiento que presupone que en las próximas semanas vamos a tener una mayor cantidad de contagios, sobre todo en los grandes centros urbanos a donde se está concentrando el mayor número de contagios. Estamos hablando de la Ciudad de México, de la ciudad de Guadalajara, Monterrey, también en la zona fronteriza del país, hacia el norte en Tijuana y hacia el sur en Cancún, a donde se están concentrando el mayor número de casos de contagio de COVID-19. También se advirtió la existencia de zonas, territorios, localidades en nuestro país a donde propiamente el brote de la pandemia es minúsculo. La medida central que se toma en esta fase 3 es la postergación de la Jornada Nacional de la Sana Distancia, que se prorroga hasta el próximo día 30 de mayo. En las ciudades o localidades a donde el brote es significativo, estaremos implementando esta medida hasta el día 30 de mayo. Y también de que en las localidades del país que están mapeadas como localidades a donde no hay la propagación significativa del virus, se podrán ir de manera escalonada desmontando las medidas de la contingencia que limitan, restringen la interacción entre seres humanos, entre personas, y que podrán ir recuperando sus actividades sociales y sobre todo de carácter económico. Esto es lo que se planteó en la conferencia de prensa matutina con la presencia del presidente de la República y del doctor López-Gatell. Para quienes estamos dándole seguimiento a esta circunstancia, pues nos parece que estamos entrando en un momento decisivo en la lucha contra este COVID-19 y que esto obliga a tomar mayores precauciones. Incluso en algunos estados de la República, los gobiernos estatales han tomado ya medidas punitivas en contra de quienes no acatan las medidas restrictivas de la contingencia. Se está hablando de
sanciones económicas, de multas, hasta de sanciones de carácter judicial, para que se vayan cumpliendo con estas medidas de manera disciplinada. En el caso de la Ciudad de México, donde concentramos una buena parte de la militancia de nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas, pues no se van a tomar esas medidas. Vamos a mencionar las que a nivel federal se van a tomar como parte de esta declaración de la fase 3 de la contingencia. Primero, que se extiende la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo. Segundo, que la medición para establecer la sana distancia pasa de 2,25 metros a 1,50 metros. O sea, la interacción entre las personas que por las cuestiones laborales o de actividad llamada sustantiva tengan que concentrarse en algún lugar, compartir un espacio, pues van a tener que guardar una distancia mayor entre unos y otros. También se suspende del 30 de marzo al 30 de mayo las actividades no esenciales con la intención de disminuir la carga de la enfermedad. Y aquí es donde se menciona que en caso de desacato habrá sanciones económicas por definir, hasta donde sea posible, incluso clausura de establecimientos y de empresas. También se va a reducir la movilidad del transporte. En el caso particular de la Ciudad de México se habla de hasta un 80% en la red de transporte público del metro y de los autobuses del RTP, y también se van a tomar medidas de esta naturaleza en otros estados de la República. Junto con ellos se tomaron por parte de la presidencia otras medidas económicas. Hoy fundamentalmente se está hablando de profundizar las medidas de austeridad en el gobierno, que van a ser con la intención de destinar un mayor volumen de recursos para la atención de la contingencia, destinarlos fundamentalmente hacia el sector salud, que es el que en esta etapa, en esta fase de la contingencia, va a jugar un papel determinante. Se supone que en este incremento de los contagios también se acompaña de un incremento de la hospitalización de las personas que están en una condición de gravedad como resultado del COVID-19. Y bueno, tenemos también otros datos que han salido publicados en las últimas horas acerca de cómo ya la hospitalización de personas infectadas que tienen un estado de gravedad se va incrementando hora con hora, y ya algunos hospitales ya no pueden recibir a más personas contagiadas. Sin embargo, se asegura que hay la suficiente capacidad instalada en los hospitales públicos, reforzados por los hospitales privados que tuvieron a bien suscribir un convenio con el gobierno federal. Hay suficientes camas para atender estos casos de gravedad de las personas que se vean en la necesidad de acudir a una hospitalización. De las medidas que se van a tomar para reforzar la austeridad del gobierno, se menciona lo siguiente: no será despedido ningún trabajador, pero no habrá incremento de personal. También se dice que se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos hasta en un 25% de manera progresiva y dependerá de sus ingresos. Los altos funcionarios públicos, que incluyen desde los directores hasta el presidente de la República, no tendrán aguinaldo, ninguna otra prestación de fin de año. Y también se dice que no se ejercerá el 75% del presupuesto disponible de la partida de servicios generales y suministros. Esto incluye a los supuestamente comprometidos, es decir, va a haber restricción del gasto para algunos rubros que, como ya dijimos, se van a reorientar hacia el reforzamiento del sector salud. También se habla de que se cancelarán 10 subsecretarías
Y al mismo tiempo se dice que, bueno, estas subsecretarías que van a ser canceladas no tendrá que significar por ello un despido de sus trabajadores, que serán reubicados. Y también se tomó la decisión de cerrar por lo menos la mitad de las oficinas gubernamentales, con excepción de aquellas que de manera inevitable tienen atención directa al público y se consideren esenciales para el beneficio de la gente. Otra de las medidas que se manifestaron por parte del gobierno es que se posponen las acciones y el gasto de gobierno con excepción de los siguientes programas prioritarios. Y hay una larga lista de programas asistenciales que van desde la pensión para el bienestar de los adultos mayores, la pensión para personas de discapacidad, Sembrando Vida, programas de apoyo para el bienestar de la niñez, becas para el bienestar Benito Juárez, construcción de 100 universidades públicas, la escuela es nuestra, Jóvenes Construyendo el Futuro, Tandas del Bienestar, Banco del Bienestar, atención médica y medicamentos gratuitos, producción para el bienestar, precios de garantía, distribución de fertilizantes, apoyos a pescadores. Aquí se menciona también a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional no va a tener recortes, no va no se va a escatimar ahí el recurso. También se habla de la continuación de los proyectos estratégicos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los megaproyectos como el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, el Tren Maya, el Internet para todos, el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, la zona libre de la frontera norte y toda una serie de programas más que contarán con recursos según la versión del gobierno para continuar. También se habla de que las partidas presupuestales destinadas a los estados se van a entregar puntualmente. También se dice que estas medidas de austeridad que podrían significar la rehabilitación del gasto para algunas instituciones y dependencias públicas no pasan por, reiterando, la Secretaría de Salud, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Marina y la Defensa. También se va a aumentar el blindaje de los programas sociales y también se van a aumentar los montos para las ayudas a las pequeñas y medianas empresas. Y algo que ha sido muy polémico por parte de quienes van dándole seguimiento a estas medidas de reactivación económicas es la intención por parte del gobierno de la República de generar hasta 2 millones de nuevos empleos. Ahí ha habido una serie de opiniones de diferente naturaleza con respecto a si esto es viable o no es viable. Bueno, eso es lo que está pasando, lo que han declarado los medios de comunicación por los cuales se está expresando, manifestando la política del gobierno federal. También tenemos algunas consideraciones respecto a la pandemia a nivel global. Algo que hemos dado cuenta es de que la pandemia está sincronizando a nivel global. Si bien es cierto que empezó en Oriente, se pasó a Europa y hoy el epicentro de la pandemia son los Estados Unidos, pues tiende a globalizarse hacia el sur, hacia los países en desarrollo, particularmente en el caso de América Latina. Ya hay importantes brotes de la pandemia en Brasil, en Chile, a donde se está viviendo una situación bastante complicada. Principalmente estamos hablando de Brasil. En Brasil, todos conocemos que está siendo gobernado por un gobierno de derecha que ha actuado de manera irresponsable con respecto a la crisis pandémica. El tal señor Bolsonaro, quien en varias, Jair Bolsonaro, que ha minimizado la crisis pandémica y que ha retardado la toma de decisiones para la restricción de la movilidad social como freno
a los contagios, a la pandemia. Y ahí lo que ya se manifiesta es una crisis tanto de carácter social como de carácter político. El otro país que tiene un alto de los mayores número de contagios está Perú con 19.250, luego sigue Chile con 11.812 y abajo de Chile está México. En México los datos hasta el día de ayer, estamos hablando de 10.544 contagios por COVID-19 y casi ya estamos llegando a los 1,000 decesos en nuestro país. Se entiende bien entonces que en esta fase 3 de la contingencia se va a incrementar exponencialmente la cantidad de contagios y lamentablemente también puede crecer la cantidad de las defunciones. A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud observa que para el caso del Oriente, que fue el origen inicial de la pandemia, particularmente en China, prácticamente se habla de que ya hay un control sobre esta epidemia. Para el caso de Europa, comienza a descender afortunadamente en los países de mayor incidencia, que es España e Italia. Está descendiendo la cantidad de contagios diarios y también está descendiendo la cantidad de decesos en estos países, lo que ha motivado a que sus respectivos gobiernos en España y en Italia estén pensando en ir levantando de manera gradual las medidas restrictivas de la contingencia en sus respectivos países. No se descarta, dice la OMC, la Organización Mundial de la Salud, que pueda haber rebrotes de la pandemia y entonces lo que recomienda es tener mucho cuidado en el levantamiento de las medidas restrictivas porque en algún momento puede resurgir el virus y su contagio. Para nosotros, en el caso de México, tenemos que hacer notar algunas cosas que no se dicen oficialmente, pero que los medios de comunicación y la propia experiencia directa que tenemos por el contacto con los trabajadores de la salud, pues hay manifestaciones de protesta por la falta de recursos, de suministros, de protocolos por parte de los trabajadores del sector salud, que en este momento comienzan a aumentar su carga de trabajo en la medida en que más personas se vean en la necesidad de la hospitalización. Por ello es que nosotros desde aquí estamos mandando un reconocimiento a los trabajadores de la salud, que por otro lado también se han visto agredidos y discriminados por el hecho de estar en contacto directo con las personas que están con este contagio. De manera tal de que esa es una de las cosas que nosotros queremos destacar, en el sentido de que la sociedad, los ciudadanos debiéramos de ser más conscientes del papel que están jugando los trabajadores del sector y de manera solidaria brindarles todo el apoyo moral, político y económico para que ellos puedan desarrollar su actividad en las mejores condiciones de seguridad para su propia salud y de sus familias, como también para la atención eficiente de los casos de gravedad de este contagio. Para nosotros eso es muy importante a subrayar. También es cierto que se han manifestado un incremento de los actos delincuenciales. Algunas personas y grupos criminales están aprovechando la crisis para hacer de las suyas, y esto es importante revelar porque también tenemos que tomar las medidas de precaución para salir bien librados de esta contingencia. Para nosotros, como Sindicato Mexicano de Electricistas, es muy importante que nuestros agremiados sigan las orientaciones, las medidas que se han impuesto a nivel nacional, de que seamos colaborativos con las autoridades sanitarias y que nos demos a la tarea de llevar adelante personalmente y en nuestras casas, con nuestras familias,
estas medidas que sin duda van a poder mitigar, si lo hacemos todos juntos, esta pandemia. Vamos a ir a un corte y vamos de regreso. Fuerza y luz para todos los que creen en el ESME. Ya ven, ya regresamos. Años de lucha y sudor, de dolor y de alegría, de ir al día y de ponerle tanto amor. Y aquí estoy con la historia de mi pueblo, de mi padre y de mi abuelo que le dieron corazón. Ay, mi Dios. Puño cerrado al corazón, años de fuerza, luz y tradición. Y arriba el ESME, porque ese puño sí se ve. Arriba mi gente, que siempre tuvo en alto la frente. Los amo, familia, por darnos fuerza cada día. Ganamos, compañeros, la batalla. Aplauso para la gente que se nos fue en la raya. Y arriba el ESME, porque ese puño sí se ve. Arriba mi gente, que siempre tuvo en alto la frente. Los amo, familia, por darnos fuerza cada día. Ganamos, compañeros, la batalla. Aplauso para la gente que se nos fue en la raya. Alcemos la voz, que se escuche de alegría, que yo diría que la angustia ya pasó. Y aquí estoy con la historia de mi pueblo, de mi padre y de mi abuelo que le dieron corazón. Ay, mi Dios. Puño cerrado al corazón, años de fuerza, luz y tradición. Y arriba el ESME, porque ese puño sí se ve. Arriba mi gente, que siempre tuvo en alto la frente. Los amo, familia, por darnos fuerza cada día. Ganamos, compañeros, la batalla. Aplauso para la gente que se nos fue en la raya. Y arriba el ESME, porque ese puño sí se ve. Arriba mi gente, que siempre tuvo en alto la frente. Los amo, familia, por darnos fuerza cada día. Ganamos, compañeros, la batalla. Aplauso para la gente que se nos fue en la raya. Ganamos, compañeros, la batalla. Aplauso para la gente que se nos fue en la raya. Y arriba el ESME, porque ese puño sí se ve. Arriba mi gente, que siempre tuvo en alto la frente. Los amo, familia, por darnos fuerza cada día. Ganamos, compañeros, la batalla. Aplauso para la gente que se nos fue en la raya. Fuerza y luz para todos los que creen en el ESME. Ya ven, ya regresamos.
Regresamos a Rojo y Negro el día de hoy, 23 de abril, y para también agradecer los saludos a los compañeros y compañeras que están escuchando la transmisión de Rojo y Negro. Está el compañero Antonio Montúa, saludamos a Nacho Torres, a la compañera Cintia Trejo Bravo, al compañero Juan Ramos, a Oscar Quintero, José Manuel Carmona, Mario Juárez, Luis Lino, Jairo Ramírez, Eusebio Horta, Angélica Ruelas, Ernesto Cermeño, Lili Lino, Pablo Martínez, Wilulto Espinosa, Mandisman, Adriana Zamudio y Topilzin Parra. A todos y todas les damos el agradecimiento por su compañía en esta transmisión. Ahora vamos a otro tema. Tenemos en la línea al doctor Francisco Antonio Mercado. Él es médico especialista en toxicología industrial, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del SILAS. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Hola, muy bien, muchas gracias. Muy amables por invitarme. Me siento muy honrado. Muchas gracias, doctor, por atender este llamado del Sindicato Mexicano Electricista. Sabemos que usted tiene aprecio por nuestra organización y que a lo largo de la digna lucha y resistencia de nuestra organización ha usted acompañado en muchas ocasiones a nuestro sindicato. Sí, ha sido para mí un gran honor estar con un sindicato tan combativo, de lucha, de clase. Perfecto. Muy bien, doctor. Pues el día de hoy queríamos conocer su opinión, a sabiendas de que usted es especialista en temas de medicina del trabajo, pero que bueno, tiene una amplia visión sobre los temas de salud en general, y quisiéramos conocer su opinión o su apreciación de cómo observa la evolución de la crisis pandémica que estamos viviendo a nivel mundial y cuáles serían, desde su punto de vista, los orígenes y las consecuencias de esta en la salud pública a nivel general. Bueno, pues en primer lugar, estamos hablando sin duda de una de las pandemias más graves que ha sufrido la humanidad, sí, por los miles, millones de casos de enfermos, contagiados y millones de muertes que ha habido debido pues al coronavirus 19 y al COVID-19. Desgraciadamente nos agarró a toda la humanidad pues dentro de un marco, de una coyuntura donde desgraciadamente en muchas partes del mundo, tanto en países industrializados como países en transición, en desarrollo, pues con esquemas de salud pública muy dañados por las políticas de privatización de los servicios de salud pública, lo que hace pues que no se haya contado y no se cuente con servicios de salud pública eficientes, eficaces para toda la población, ya que la salud, como sabemos, es un derecho humano universal que no debe considerarse como una mercancía ni como un privilegio de unos cuantos que sí puedan comprarla, sino debe ser un derecho de salud pública universal, gratuita, como derecho humano universal. Entonces, ante esta situación, pues fruto de la globalización capitalista, salvaje, universal, en la que estamos inmersos, ha sido más difícil, por no decir imposible, atender de manera eficaz y eficiente esta pandemia del coronavirus. Sin embargo, nosotros los estamos conscientes que la solidaridad, como nos enseñan los sindicatos en el mundo, ¿sí?, la participación activa, consciente, en estas circunstancias es la mejor respuesta. Uh-huh. Entonces, estamos en ese contexto, ¿sí?, de que nosotros
estamos conscientes pues de cómo el sistema capitalista global, la crisis climática global, la injusticia climática, la gran pobreza de grandes sectores, sí, que prácticamente viven en la miseria o en el hambre en el mundo, pues imagínense ustedes ahora aumentando el problema del coronavirus, ¿no? Entonces es una distribución desigual, inequitativa, injusta, sí, por las mismas clases sociales a las que pertenece la humanidad, ¿no? No es lo mismo una persona adinerada que tiene todo a un pobre trabajador informal que tiene que trabajar todos los días para poder comer. Efectivamente, doctor, y suena, bueno, nos resulta un poco extraño o relevante el hecho de que sean los países del primer mundo a donde ha habido consecuencias muy graves para la población, a donde se ha concentrado el epicentro de la pandemia y a donde ha habido una gran cantidad de contagiados y de decesos. Por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, que el vecino del norte que tradicionalmente ha privatizado la seguridad social, ¿no? Ahí todo es privado, el sistema de salud público es muy endeble y más robusto es el sistema de salud privado. Estamos de frente a un fracaso de este diseño de privatización de la salud pública y de una mercantilización de la salud, sin duda. Sí, señor. Sí, señor. Y es muy sintomático, muy emblemático que sea justamente Estados Unidos el país con más casos confirmados y con más casos fallecidos en el mundo. Así es. Ahorita tienen casos confirmados en Estados Unidos 837.136 y fallecidos 46.997, así ya llegan a los 50.000. Y es que pues la política de su presidente Donald Trump ha sido completamente errática, sí, pues que ha privilegiado más las ganancias de las empresas capitalistas que la misma salud de la población. Y bueno, los resultados allí están. Efectivamente, un país que debiera tener controlado el coronavirus, vemos esta tremenda contradicción, precisamente por lo que tú comentas, Humberto. Sí, la falta de un sistema nacional de salud, sí, que le diera la atención médica eficaz y eficiente a todos los pobladores, cosa que pues, no se da en los Estados Unidos y bueno, también en otros países, ¿no? Como Italia, España, donde desgraciadamente el número de muertes ha sido terrible y el número de casos. Sí, ya en nuestro caso, en México, bueno, pues se han estado tomando las medidas desde el punto de vista de salud pública para ir atendiendo el problema del coronavirus. Parece que nosotros, doctor, tenemos la ventaja de estar observando el desarrollo en otros países, como con la posibilidad de anticiparnos en tomar las medidas, ahora sí que de aprender de los demás y evitar caer en los errores que cometieron en otros países. Sí, señor, eso ha sido muy importante. Por ejemplo, nosotros aquí desde hace 4 semanas ya habíamos difundido en las redes sociales las medidas de la fase 2, incluso antes de haber entrado oficialmente a la fase 2. ¿Se acuerdan ustedes que la fase 1 es la importación de casos que vienen sobre todo del extranjero? Esa es la fase 1. Pero la fase 2 es ya de transmisión comunitaria de casos en el país. Así es. De personas dentro del país. Entonces, nosotros, antes de entrar a la fase 2, tomamos todos los protocolos y difundimos los protocolos de lo que estaba haciendo ya, por ejemplo, España. Y eso, pues, indudablemente nos ayudó muchísimo porque disminuyó mucho la movilidad, sí, casi en un 60-70%, antes incluso de que se tomaran las medidas por el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud, ¿sí? Así es. Entonces, efectivamente, pudimos aprender antes.
no tuvimos el contagio tan rápido, no entramos a la fase 2 tan rápido como en Italia, en España y en los mismos Estados Unidos, aunque la negaron. La negaron. Ahí... Si eran castigados los que difundían que habían casos, eran castigados. No, es terrible la situación de negación, ya no nada más de negación del cambio climático global, sino también la negación del coronavirus, y todavía llegar a esa terrible decisión, ¿no?, de cortarle el apoyo a la Organización Mundial de la Salud. Solo un país con características, bueno, en este caso un presidente con características fascistas, ¿sí?, totalmente autoritarias y totalitarias, se atreve a dar un paso así, porque el apoyo de Estados Unidos a la OMS pues es importante para todo el mundo. Claro. Pero, en fin, desgraciadamente eso es lo que ha estado pasando en nuestro país vecino del norte. Pareciera ser entonces que nuestras estrategias o las que se han tomado por parte del gobierno en México pudieran ser, todavía no lo podemos decir exitosas, ¿verdad? Pero de alguna manera sí han influido en que no se nos haya disparado con anterioridad el número de contagios, y esa hasta ahora, incluso también en esa tónica de que todavía no está el repunte de la curva ascendente cuando ya se tomó la medida de la fase 3, ¿no? Es decir, estamos anticipando las medidas al crecimiento exponencial, y esto pues ayuda, ¿no?, a mitigar y controlar la expansión de los contagios. Es totalmente correcto, y subrayo lo que acabas de decir, Humberto. Sí, afortunadamente hemos contado, bueno, con un subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud como es Hugo López-Gatell, que ha sido verdaderamente extraordinaria su actividad, ¿no?, en este caso, y que la respetamos mucho y la reconocemos. Y bueno, indudablemente como representante del gobierno federal y del Poder Ejecutivo Federal, sí que ha venido tomando las medidas de manera adecuada. Lo que ha pasado con nosotros los mexicanos es que nos ha faltado un poco más de conciencia. Y es lo que quiero señalar ahora a través de Radio SMED. Se necesita aumentar la conciencia del peligro del contagio del coronavirus. La fase 2 es de transmisión comunitaria, ¿sí? Diferente de la fase 1, que es importación de casos. Transmisión comunitaria, donde hay un aumento rápido del número de casos registrados y se toman medidas, ¿no?, como la suspensión de clases, trabajo a distancia desde casa, lo que se llama home office, ¿sí?, cancelación de eventos masivos. Pero ya en este momento estamos en la etapa 3 o fase 3, que la OMS le llama la fase epidemiológica. O sea, donde ya el contagio está sobre el pueblo. La palabra epidemiológica viene de epi, sobre, y demos, pueblo. Ya está sobre la población. Ya el virus afecta a miles de personas. En nuestro caso, en México, si tenemos casos confirmados al día de hoy, 10,544 casos. Así es. Con 970 fallecidos. Sí, en una población de 125 millones de habitantes. Pero ya son miles. Cuando ya son miles, se habla de la fase 3. Y es muy importante lo que comenta acerca de hacer conciencia, porque algunas personas todavía están en la negación. Hablan de que esto es una farsa, de que ellos no conocen a una persona contagiada, de que esta es una imposición, que uno es libre de hacer lo que quiere y demás. Hay casos hasta de veras risibles, ¿no? Como que dice una señora que fue a la playa y la policía le impidió el paso para tirarse al mar, y la señora dice, bueno, es que pues, de algo nos tenemos que morir, ¿no? Entonces prefería echarse un chapuzón a preservar la vida. Entonces, bueno, como un chico. ¿A qué se debe esta falta de conciencia, doctor? ¿Usted qué opina? Bueno, mira, yo creo que es a la falta de formación de nuestra ciudadanía, de nuestra población,
con relación a lo que significa una epidemia por virus, una epidemia viral. Ujú. Lo grave que ha sido los casos, si bueno, esta es falta de información científica y de información cultural, los casos de otras epidemias que han matado a miles, a millones de personas, Ujú. ¿sí? Y que esto no es un juego, que esto es muy serio, muy grave. Y la primera obligación ética, moral, que tiene la persona es cuidar su propia salud. Eso es una obligación ética. No solamente es un derecho, el derecho a la salud, Ok. sino la obligación ética, moral de cuidarse, porque también si se cuida uno a los demás. Para empezar, a tu Entonces, familia, ¿no? Claro, su familia, los seres queridos, los vecinos. Claro, los compañeros del Entonces, trabajo. allí hay que tomar en cuenta que debe uno de ser solidario. Y bueno, y para entonces, las medidas que se deben de tomar, ya en esta fase 3, y que ahorita me gustaría hablar un poquito a nivel de los centros de trabajo, Exactamente. bueno, pues es justamente, aplicar las medidas de prevención y control que están a nuestras manos. ¿Sí? En los centros de trabajo, lo primero que debe de haber, evidentemente, es pues todo un grado de concientización de los riesgos que se pueden dar, Ujú. ¿sí? Y que yo comenzaría, ¿sí? Antes de hablar del equipo de protección personal específico, con ciertas medidas que debe tomar el trabajador por sí solo. Por ejemplo, si un trabajador tiene tos, Ujú. tiene fiebre y tiene dificultad para respirar, debe acudir inmediatamente al servicio médico, ya sea de medicina del trabajo de su empresa o al servicio médico más cercano, más accesible. Sí. Igual, si un trabajador tiene más de 65 años de edad, pero además tiene hipertensión arterial, tiene diabetes, ha tenido enfermedades pulmonares crónicas, no sé, como asma, ¿sí? Ha tenido cáncer o ha sufrido fenómenos de inmunodepresión que le bajan las defensas, también debe acudir al servicio de medicina del trabajo, al servicio médico, ¿sí? Esas personas, esos trabajadores, no deben ir al trabajo. Ujú. Claro, Sí, por nosotros seguridad. sabemos, por ejemplo, que nosotros los electricistas, que es una actividad esencial, pues se tiene que seguir trabajando, Así ¿sí? es. Porque pues no nos podemos quedar sin luz en nuestra ciudad, en nuestro país. Ajá. Pero entonces allí es donde, en los centros de trabajo, debemos de tomar básicamente las siguientes medidas. Sí, primero, el distanciamiento, sí, debe ser, entre cada trabajador la sana distancia debe ser de 2 metros mínimo. Sí. El trabajador, si viaja en autobús o viaja en el metro, debe llevar su cubrebocas y guardar la sana distancia, más de 2 metros. Sí. Deben evitarse las aglomeraciones en el centro de trabajo. Por eso, las entradas a los centros de trabajo deben ser escalonadas. Ya. Y además los trabajadores, si hacen fila, debe de haber en la banqueta o donde hacen fila señales cada 2 metros de distancia para que el trabajador sí sepa dónde está la señal donde se debe de parar. Y evidentemente, si ya ingresa al trabajo, el trabajador, bueno, pues su equipo de protección personal mínimo, Ujú. su careta, y hay unas caretas de plástico que les llaman también máscaras, ¿sí? Pero abajo, su cubrebocas, Ujú. ¿sí? Su cubrebocas. Evidentemente, debe tener todas las medidas el trabajador para que si no tiene un overol, ¿sí?, que le proporcione la empresa, hay overoles como ustedes que cubren todo el cuerpo, Ujú.
sí, que son unitarias, son lavables, son reutilizables, ¿sí? Bueno, entonces, y si usa su ropa de trabajo, esa ropa de trabajo debe de ser una ropa de trabajo que cuando termine su jornada de trabajo debe ser embolsado en unas bolsas de plástico negro, debe ser cerrado ese esa ropa de trabajo y lavada. Claro. Lavada en lavadoras separadas con una temperatura aproximadamente de 60 a 90 grados centígrados y el ciclo completo de la lavadora. Claro. ¿Sí? Evidentemente el trabajador al salir de su trabajo, al entrar y al salir de su trabajo debe de lavarse las manos, debe de haber jabón suficiente en todas las áreas de higiene del centro de trabajo, debe de haber gel antibacterial, debe de haber pañuelos desechables, ¿sí? Guantes de un solo uso, que son los guantes de látex. ¿Y esto para qué? Pues para evitar el contagio. Observo, doctor, sí, que muchas de estas medidas se podrían ser de uso más general. Por ejemplo, las personas que salen a la calle a comprar alimentos o medicinas y que se ven forzadas a caminar o trasladarse en el transporte público para tener víveres y atender sus padecimientos, pues también debería de tomar muchas de estas medidas que usted señala. En el caso particular de nuestros trabajadores en las empresas que, como usted bien lo dice, se ubican como actividades esenciales, estamos tomando también todas las medidas como las que usted acaba de subrayar con la intención de proteger a nuestros compañeros. Y en ese sentido creo que nosotros vamos aplicándolas correctamente. Perfecto. Eso me da muchísimo gusto. Y efectivamente, como tú muy bien señalas, además, en la fase 3, ¿sí? Que es la fase de la cuarentena, ¿sí? Quedarse en casa. Pero los que tienen que trabajar como ustedes, electricistas, tomar todas las medidas adecuadas, ¿sí? Sus guantes, su cubrebocas y sus caretas o mascarillas de plástico en el transporte público o en el transporte, si van caminando a pie por la banqueta. ¿También? ¿Sí? También. Claro que también, sí. Porque qué tal que cruza una persona la banqueta por el otro lado, que no tiene el concepto de la sana distancia y casi nos pasa rozando. Sí. Nosotros tenemos que cuidarnos con todo respeto. Tenemos que cuidarnos, porque fíjese que me contó un compañero que también es vecino, más bien, de aquí de la colonia, que él está trabajando en oficina, pero que es una actividad que es muy importante, que no se puede suspender, pero que en el elevador se topó con otras personas, no eran muchas, pero que no tenían ninguna protección y él se sintió como mal, ¿no? Porque pues ya no era su voluntad, ¿no? Ni su obligación de usar todos esos equipos de protección, sino las personas que están por fuera de uno, que no atienden a los llamados y no cumplen con estas medidas. Y entonces ahí, como usted dice, hace falta mucha conciencia de la población. Vamos a... Pero déjame decirte algo rápido, Humberto. Sí. Pero también debe de haber, por parte de la empresa, ¿sí?, acciones de restricción de la movilidad de la población laboral. Sí. Sí, es decir, por ejemplo, control en el elevador. Nada más se puede subir una persona al elevador. Sí. Así como a la entrada. Nada más una persona puede entrar. Sí, una por una. Para que no haya aglomeraciones. Ahí no sé si me explico. Sí, ahí lo que falta también, y bueno, y de eso tenemos que ser todos los trabajadores y los ciudadanos, es que uno también debe de tomar iniciativas, ¿no? No todo va a venir del gobierno, ni de las propias empresas, sino que también los ciudadanos, como está ocurriendo en algunas regiones del país, a donde se está restringiendo el acceso, ¿no?, a sus poblaciones, pues es la sociedad civil organizada, algunas autoridades municipales, a donde están revisando a las personas que ingresan, o de plano no dejar ingresar a personas que van llegando a sus poblaciones.
En fin, y ahí me parece que se han tomado iniciativas por parte de la propia población civil que está tratando... Tienes toda la razón. Está resguardando su espacio, ¿no? Y toda la razón, ahí es la autogestión. Exactamente. Autogestión de la sociedad consciente. Nada más déjame decirte finalmente una cosa. Sí, para todos. Cuando sale uno a la calle a comprar cosas necesarias, no sé, a la farmacia, a tiendas de autoconsumo, ¿sí? Al regresar a casa, debe uno de quitarse el cubrebocas y debe uno de quitarse los guantes y debe uno hacer el cambio de ropa y de zapatos antes de entrar a la casa. Tener zapatos de repuesto, porque en las suelas de los zapatos también puede ir el maldito virus. Claro. Y bueno, y lavarse muy bien, evidentemente, las manos antes de tocar cualquier cosa, y si tiene uno que tocar la manija de las puertas, antes de lavarse, si no hay donde lavarse las manos, entonces después lavar las manijas. Claro. Todas las áreas o superficies que se puedan haber contaminado. Sí. Entonces, estas medidas tan sencillas, pero tan importantes, hacen que nosotros controlemos el virus. Sí. Así que seamos es. conscientes de este desgraciado virus de ARN que se va hasta el ADN de nuestras células y es donde se multiplica y causa daños tremendos a nivel de los neumocitos de los pulmones. Vamos a cerrar filas, doctor, contra esta pandemia. Le agradecemos mucho sus puntos de vista, su opinión, sus consejos como conocedor, como especialista de la salud, y más adelante vamos a tener la oportunidad de volverlo a invitar. Esperamos que podamos contar con usted para platicar un poquito más a fondo sobre el tema de la salud en el trabajo, que es su especialidad, doctor. Sí, señor. Les agradezco mucho a Radio SME y ha sido para mí un honor poderme dirigir a ustedes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, Humberto. Hasta luego. Bueno, vamos a un corte y regresamos, compañeros. Yo sé que nunca vivirás la vida como yo quisiera. Yo sé que no eres mala, pero no te importa lo que yo te quiera. Es triste despedirse cuando se ha querido, corazón a corazón, pero el amor se acaba, aunque se quiera mucho. Y desgraciadamente tu maldito orgullo destrozó mi amor. Los años pasen y mi dolor se acabe, te juro por mi madre que con mucho gusto te recordaré, por los momentos grandes que sin querer me diste. Ya pasará la vida, pero yo mi vida no te olvidaré. Cuando los años pasen y sin querer te encuentre, no vayas a mirarme con el odio infame de la desesperación, porque el amor de mi alma se lo entregué a tus ojos, y aunque quisiera odiarte, seguirás viviendo en mi corazón. se acabe,
Te juro por mi madre que con mucho gusto te recordaré por los momentos grandes que sin querer me diste. Ya pasará la vida, pero yo mi vida no te olvidaré. Cuando los años pasen y sin querer te encuentre, no vayas a mirarme con el odio infame de la desesperación, porque el amor de mi alma se lo entregué a tus ojos, y aunque quisiera odiarte seguirás viviendo en mi corazón. Regresamos a Rojo y Negro. Estamos dándole el agradecimiento a los compañeros que nos han hecho favor de mandar sus saludos. A la compañera Elizabeth Gómez, a la compañera Rocío García, José de Jesús Lira, Gustavo Chávez, Rey Julián Martínez, a Rayo Ortiz, Manuel Gutiérrez, Alan Trejo, Raúl Maya, Concepción Torres, Luis López, Carlos Muñoz Márquez, Felipe Francisco Jiménez, Roberto Cachú, Josué Alcántara, Carlos Figo, Víctor Valdés, Rulo Huerta, Ricardo Rodríguez, Héctor Aguirre y Óscar Ayala. A todos y todas, muchas gracias, compañeros, por estar compartiendo con nosotros esta transmisión de Radio ESME Rojo y Negro, un programa especial de cobertura de la contingencia que estamos viviendo a partir de los últimos acontecimientos que nos confinaron en nuestros domicilios, en nuestros espacios reducidos, pero a donde tenemos que coexistir y convivir en solidaridad con nuestros seres queridos, nuestras familias, nuestros hijos, esposas, padres, y debamos compartir también con ellos la experiencia de nuestra digna lucha de resistencia, y en ese sentido la Radio SMED es que decidió mantenerse al aire con una programación especial, y en ese trabajo estamos agradeciendo a los compañeros de la radio, a la compañera Nate, a Iván, a Gabriela, a Javier, a Kevin, a Juan, al Chief, a todos ellos, a Emilio, le mandamos saludos a Emilio, que está un poco malito, a todos ellos les agradecemos, porque gracias al equipo de Radio SMED es que podemos transmitir en las condiciones de restricción de la movilidad. Y vamos al último bloque de este programa del día de hoy de Rojo y Negro. Vamos a hablar un poquito sobre el 1 de mayo, porque ustedes saben que ya estamos muy cercanos a la celebración tradicional del 1 de mayo. Todos sabemos que el 1 de mayo es una fecha histórica que los trabajadores reivindicamos a nivel internacional. En esa fecha se conmemora la acción heroica de trabajadoras obreras norteamericanas que fueron víctimas de la brutalidad patronal. Y es una fecha que también nos convoca a repensar el mundo del trabajo en la situación que actualmente estamos viviendo. A la tradicional lucha reivindicativa de los trabajadores por mejorar sus condiciones de vida y trabajo, y no solamente condiciones materiales, sino también culturales, recreativas y de orden político, porque se ha querido excluir a los trabajadores de la política pensando que la política es para los partidos políticos y de que la economía es para los empresarios, y entonces los trabajadores deben de estar, según esta versión capitalista, confinados a laborar, a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario, y no tener ninguna otra aspiración que la de sobrevivir para al día siguiente volver a vender su fuerza de trabajo. Nosotros estamos completamente en contra de esa idea de que los trabajadores
no puedan participar ni en la política ni en la economía, y que solo deban suscribirse a servir como si fuéramos esclavos a los patrones. Y en épocas de crisis como la que estamos viviendo actualmente, pues esta relación desigual entre el capital y el trabajo tiende a agudizarse, tiende a generar graves conflictos y tiende también a empobrecer, a precarizar más a los trabajadores. Actualmente, bajo pretexto de la pandemia y como efecto de las medidas de restricción, pues hay un paro de la actividad económica en la industria, el comercio, los servicios, y esto ha motivado que algunas empresas, algunos patrones, estén despidiendo a los trabajadores de manera ilegal, incluso violentando las propias determinaciones hechas por el gobierno federal, pues de que debía haber de parte de los empresarios pues una actitud solidaria con los trabajadores y por lo menos hasta el día 30 de este mes pagar íntegramente el salario de los trabajadores aún estando en paro. Sin embargo, no todos los patrones han querido cumplir con este precepto y ya hay de parte de la Secretaría del Trabajo en respuesta una supervisión, una vigilancia para que este ordenamiento se cumpla. También en desacato a los ordenamientos legales de la fase 2 y ahora también de la fase 3, algunos empresarios, y eso se está dando mucho en el norte del país, están evadiendo la responsabilidad del cierre de sus negocios y están obligando, en el caso particular de las maquiladoras del norte del país, en ciudades fronterizas como Mexicali, Tijuana, Tecate y otras, a que los trabajadores y trabajadoras se presenten al laboral bajo condiciones de alto riesgo de contagio. Y bueno, aquí es donde la nueva central de trabajadores, sus núcleos organizados en diferentes estados y regiones del país, están actuando en respuesta, convocando a los trabajadores al paro en función de defender su vida, de defender su salud y defender también a sus familias. En ese sentido, este 1 de mayo tiene características muy especiales. Uno de los problemas más asiduos en este momento es el despido masivo de trabajadores. Otro es la falta de ingresos para los trabajadores. Decíamos que el paro forzoso ha, mutilado los ingresos de trabajadores formales e informales, porque hay que recordar que el 60% de la población económica activa de nuestro país vive en el comercio, en lo que llaman el mercado informal. Esto quiere decir que las personas que viven de su autoempleo o que tienen pequeños comercios callejeros, pues no pueden salir a trabajar en condiciones normales y bueno, se ven sometidos a una pérdida de ingreso y en problemas económicos que limitan su propia capacidad para abastecer sus necesidades elementales, y esto es importante destacar. Ante esto, pues el gobierno ha hecho una declaración de un conjunto de medidas que pretenden mitigar esta situación, pero creemos que son insuficientes y que en la medida que se vaya profundizando la crisis, pues eso va a tener que ir incrementándose para que las personas puedan tener garantizado su sustento. Esta es una de las demandas centrales que las organizaciones de la nueva Central de Trabajadores van a enarbolar este 1 de mayo. Todos sabemos que por la restricción de la movilidad no va a ser posible celebrarlo de manera normal, digamos, con una convocatoria unitaria a celebrar un acto masivo en las plazas públicas de todo el país, como se acostumbra 1 de mayo en Ciudad de México, una convocatoria masiva para ocupar la Plaza de la Constitución y ahí
de leer una declaración conjunta o cada contingente de los que convergen en una acción unitaria, pues tengan la posibilidad de hacer sus propios planteamientos, como en otras ocasiones lo hemos visto, quienes hemos participado activamente en estos primeros de mayo aquí en la Ciudad de México. Hoy las restricciones nos van a obligar a buscar algunas otras modalidades de expresión, de visibilización de nuestras demandas, sobre todo considerando que también hay algunos conflictos laborales que cruzan por el medio de la contingencia y que ponen en grave riesgo a los trabajadores que por necesidad se ven obligados a participar en las guardias de una huelga, de un movimiento social, como puede ser la huelga en Notimex, que hoy compañeros nuestros fueron a dar solidaridad, los compañeros de Chapingo, hay otra empresa que también despidió a sus trabajadores, a donde pudiera decirse que va lográndose un acuerdo de indemnización para trabajadores de estos patines eléctricos que circulan por la ciudad. Y también en lo que mencionábamos, muy grave, en la frontera norte del país, esta condición forzosa a trabajar con la amenaza de perder el empleo en situaciones o en momentos posteriores a el paso de la pandemia. Entonces, la nueva Central de Trabajadores discutió la necesidad de buscar alguna modalidad para poder visibilizar estas demandas y exigir la solución de los conflictos. Tradicionalmente también se busca la unidad con otros acuerpamientos sindicales del campo democrático. Vamos a platicar con los compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que recientemente, junto con la CENSUICI, que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores Sindicatos de la educación superior, media superior, de investigación y la cultura, la CENSUICIC, firmamos una declaración de frente a la contingencia pandémica y la profundización de la crisis del capital a nivel global, y hoy esperamos poder tener un diálogo, un acercamiento para suscribir un manifiesto para este 1 de mayo. Esta es una de las tareas que nos vamos a imponer, de buscar un acuerdo de unidad con estas organizaciones que ya suscribieron recientemente esta declaración y sacar un manifiesto del 1 de mayo de manera unitaria. Con otras organizaciones, pues estamos dialogando, estamos intercambiando ideas de cómo pudiera hacerse un evento de convergencia de diferentes organizaciones sindicales, y bueno, eso iremos informándoles a ustedes. Lo cierto es de que para la nueva Central de Trabajadores y del Sindicato Mexicano de Electricistas sí es necesario buscar las formas de visibilizar nuestras demandas. Para el caso particular de nosotros, de los esmeitas, es muy importante resaltar la exigencia de la solución del conflicto, de la solución definitiva del conflicto, de la devolución de nuestra zona y materia de trabajo, de la salida del SUTER, de la zona del ESME, del cumplimiento del memorándum de entendimiento, de todos los puntos acordados que no se han cumplido y que representan una afectación a los intereses de nuestros compañeros, llámense compañeros jubilados, compañeros de renta vitalicia, compañeros socios cooperativistas, compañeros sindicalistas. Todos estamos en el mismo barco y sufrimos las consecuencias de que no se haya cumplido al pie de la letra en su totalidad el memorándum de entendimiento. De tal manera que para nosotros como sindicato es muy importante que encontremos las fórmulas que nos permitan visibilizar de frente a los ojos de la opinión pública, de la sociedad y también del gobierno, ¿no?, la exigencia de que se cumplan con los acuerdos suscritos con el Sindicato Mexicano de Electricistas y que de una vez por todas se reconozca la vigencia del convenio de delimitación de zonas y nos sea devuelta nuestra zona y materia de trabajo. Esas son básicamente las reivindicaciones que como
Sindicato Mexicano de Electricistas vamos a enarbolar en el 1 de mayo. Todavía estamos discutiendo cómo van a ser las modalidades. Evidentemente no podemos hacer concentraciones masivas, pero podemos también visibilizarnos a través de pintas, a través de mantas, a través de carteles que podemos colocar en espacios públicos que puedan ser visibles ante la población y que expresen nuestra opinión y nuestras exigencias reivindicativas del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hacia allá vamos a ir discutiendo y vamos a ir planteando las modalidades para que todos nuestros compañeros se puedan incorporar a esta acción que se va a organizar como una jornada nacional de lucha. De la paradoja de esta situación de contingencia es que ahora hemos encontrado en los medios digitales una forma de acercarnos en el territorio nacional. Trasladarse del centro hacia la frontera o de la frontera hacia el centro es costoso, es problemático, son grandes distancias, y hoy tenemos afortunadamente como consecuencia de este confinamiento nuevos mecanismos de comunicación que nos están acercando con los núcleos organizados de la nueva central en los estados de Jalisco, de Baja California, de Michoacán, de Oaxaca, a donde durante toda esta jornada vamos a poder expresar de manera unificada y coordinada los planteamientos de nuestra nueva central de trabajadores. De eso los vamos a tener informados, compañeros, para que ustedes también desde sus localidades, bueno, desde tu propio domicilio, puedes sacar una pancarta o puedes utilizar la barda colindante de tu propiedad para poner una consigna y que el gobierno sepa que el Sindicato Mexicano de Electricistas está organizado, que está presente en varios estados de la República y que tiene vigencia en la exigencia del cumplimiento de sus demandas. Eso es muy importante, compañeros, los vamos a convocar a que nos sumemos a esta jornada nacional de lucha. Y para terminar, como siempre, recomendarles que cumplamos con las disposiciones de las autoridades sanitarias de nuestro país, que tengamos mucho cuidado, que preservemos nuestra salud y de nuestra familia atendiendo a estas disposiciones. Vamos a dar el agradecimiento finalmente a algunos saludos que llegaron al final. Está el compañero Gilberto Burgos, Nelson Leiva, Inte Muciño, Everardo Aranda y José Luis García Trujillo, a quienes les agradecemos haber escuchado esta emisión de Rojo y Negro, un programa de los trabajadores miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Nos vemos en la próxima, el día lunes a las 10 de la mañana, con la presencia de nuestro compañero secretario general, Martín Esparza Flores, que cuenta con el respaldo mayoritario y consciente de la base electricista. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos el lunes, compañeros.